Buenas noches, queridos amigos de la 977 Social Club. Hoy comenzamos otra edición un poquito tardía de Mate, Tabaco y Rock. Pero bueno, aquí estamos como siempre. Antes de comenzar y continuar, por supuesto, con las damas que formaron parte de nuestro rock argentino, vamos a recordar en primer lugar las vías de comunicación: 3758-521381, nuestro WhatsApp, Twitch y YouTube Social Club 977, nuestro sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X, @socialclub, ok, con doble K al final. Como siempre y como de costumbre, les recuerdo que este programa lo van a poder ver en diferido por YouTube, por supuesto sin la música, por cuestiones de derechos de autor, ¿no? Por supuesto. Pero la producción ha dejado un link en la descripción de los programas que los va a llevar a Spotify, donde van a poder escuchar todos los temas que vamos pasando desde el principio de los tiempos en este programita que es Mate, Tabaco y Rock. La semana pasada nos había quedado, por cuestión de espacio por supuesto, una cantante muy muy particular, que es Hilda Lizarazu, nacida en Curuzucuatiá, en Corrientes, en el año 63, un 12 de octubre. Pasó parte de su adolescencia en Nueva York y regresó a la Argentina en la década del 80 como fotógrafa profesional, iniciando al mismo tiempo su carrera como cantante. Integró bandas como Suéter, donde hizo los coros de Amanece en la Ruta, eso lo habíamos comentado ya cuando tocamos esta banda, y con los Twists, que también la hemos mencionado. Hizo coros en la banda de Charly García entre los años 89 y 93, y realizaron una gira por Latinoamérica, visitando países como Colombia, donde se presentaron en Bogotá ante 15.000 espectadores, agotando toda la taquilla. Y ahí mismo fueron invitados a realizar presentaciones en la televisión. En el 93 se retiró de la agrupación de forma temporal y se reintegró entre 2009 y 2011. Vamos a escuchar un tema de uno de los discos de Man Ray, que fue una de las agrupaciones que lideró, que se llama Sola en los bares. Bien, ahí escuchábamos Sola en los bares, título que pertenece a uno de los discos de Man Ray, Perro de Playa, del año 91. En el año 87, justamente junto al guitarrista Tito Lo Sabio, forma el grupo Man Ray. Graban su primer álbum de estudio, Man Ray, en el 88, Perro de Playa en el 91, Hombre Rayo en el 93, Acegueu en el 94, Piropo en el 95, Ultramar en el 97 y Larga Distancia en el 99. En segundo lugar, he elegido un tema de un disco relativamente nuevo, que es Hilda Lizarazu canta Charly. Y vamos a escuchar una versión de Raros Peinados Nuevos. Bueno, ahí escuchábamos Raros Peinados Nuevos en la versión de Hilda Lizarazu, de la placa Hilda Lizarazu canta Charly García. Como estamos un poco ajustaditos de tiempo y no me gustaría quedarme con nada en el tintero, vamos a pasar a otra artista, quizá un poco injustamente olvidada, ¿sí? Me refiero a ver, nombre artístico, Diana Nylon. Su nombre real, digamos, es Diana Miriam López, nacida en Mar del Plata en el año 56 y lamentablemente fallecida en Buenos Aires en 1993. Cantautora, actriz, integró los primeros grupos pop y kitsch del circuito underground argentino en la década del 80. En realidad comenzó su carrera en Argentina a fines de los 70, pero
partió a Brasil y luego a Ámsterdam, en donde vivió allí por 2 años para escapar de la dictadura, ¿sí? A su regreso, se metió en el circuito underground de Buenos Aires a comienzos de los 80. Recitaba sola, realizaba performances teatralizando contenido punk, diseñaba su propia estética. Tuve la oportunidad de verla una vez. En el 81 se forma la banda femenina de rock teatral, las Baby Squids, que también es una banda un poquito olvidada, de la que ya vamos a hablar, junto con Fabiana Cantilo, Isabel de Sebastián, Vivi Telas y Edith Kuller. Cantó como invitada en 1982 en un espacio de arte llamado Ring Club e hizo muchos números artísticos. Lo más importante fue cuando teloneaba artistas como Alfonso Centrega, Horacio Fontova y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Con ellos, con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grabó junto con las Baby Squid los coros de Super Lógico en el primer demo de la banda, un tema que luego formó parte del primer disco de la banda, Gulp, aunque la versión grabada en ese LP ya no contó con los coros de las Baby Squid. Junto a Rick Moore forman el proyecto Nylon en 1982, comienzan a trabajar en un álbum con un estilo musical muy muy cercano a la corriente de New Wave. De hecho, Diana Nylon es una de las precursoras del movimiento New Wave aquí en Argentina. Pero vamos a la música. Del disco El Ciudadano, escuchamos el tema Se va a acabar. Bueno, ahí escuchamos Se va a acabar, del disco El Ciudadano de la banda Nylon. Sus integrantes eran Jorge Alem en guitarra, Rick Moore y Carlos Bagdad en bajos, composición y producción, y Pablo Guadalupe en batería, y después también ingresaría al retiro de Mario Casanova a cargo de los tambores. Participaron en este disco como invitados Fabiana Cantilo, Andrés Calamaro y Daniel Melingo. El proyecto de esta banda, como te decía al principio, fue concebido por Diana Nylon y Rick Moore, quien aparte de bajista fue compositor y productor del disco El Ciudadano y pareja de Nylon en esa época. Vamos a ir a la pausa y en un ratito continuamos con el segundo bloque de Mate, Tabaco y Rock. Bueno, aquí estamos de vuelta. Regresamos de la pausa con el segundo bloque de Mate, Tabaco y Rock. Y veníamos hablando del disco El Ciudadano de la banda Nylon. Hay un segundo disco que lamentablemente continúa inédito, que se llama Día y Hora, debido a que Nylon fallece por un accidente en Buenos Aires en julio del 93, en una habitación de su departamento a causa de una hipoxia por el inhalamiento accidental de monóxido de carbono de una estufa en mal funcionamiento. Así que bueno, otra estrella olvidada y injustamente, ¿no? Y siempre les digo, escuchen todo, sobre todo lo que no conocen. Este disco El Ciudadano no tiene éxito a causa de la mala distribución y muy poca publicidad por parte de la compañía discográfica. El productor de Music Hall en la tapa es muy particular, ¿no? Representa a un hombre desnudo, atado con cintas, con la boca y los ojos tapados también. Le puso una etiqueta encima de la foto que decía antes del 30 de octubre, con los colores rojo y blanco, en alusión a la incipiente democracia y el triunfo de Ricardo Alfonsín en las elecciones del año 83. Durante el 84 la banda compartió fecha con
por ejemplo, Los Violadores y Virus, se separan en el 85 y su estilo de música es retomado un poco por los Tweets con un poquito mejor de suerte. En sus últimos años, Nylon ofició como presentadora de artistas como Los Abuelos de la Nada, Sumo, Daniel Melingo, Andrés Calamaro, Sisi Hansen, Pipo Chipolati, Fabiana Cantilo, Trixie, Miguel Zabaleta y Horacio Fontova, entre otros. Así que bueno, vamos a escuchar un temita más que se llama Ritmo Colocado. Bien, ahí escuchábamos Ritmo Colocado de la banda Nylon. Les recomiendo, está el disco completo en YouTube, lo pueden escuchar y prestenle atención porque vale la pena tomarse el tiempo y sentarse y escucharlo. Vamos a pasar a otra cantante que también estuvo ligada a Diana Nylon en el grupo Las Baby Squids. Hablamos de Isabel de Sebastián, nacida en Buenos Aires en el año 60, cantante y compositora que comenzó haciendo rock en su juventud y exploró durante su carrera los géneros más diversos, pop, rock, jazz y lo que se llamó en su momento world music, que era en realidad una profusión de estilos, de distintos ritmos, que tenía que ver mucho con la globalización que se comenzaba a dar en la década del 80. Como te decía, fue parte de la banda de rock teatral Las Baby Squids, formada en 1980, que no era un grupo exactamente musical, porque entre los temas hacían números teatrales. Llegaron a presentarse junto a bandas como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Cerú Girán. Acordate que te comentaba que grabaron en el primer demo de Los Redondos los coros de Superlógico, que en definitiva después en la grabación final no apareció en el primer disco de Los Redondos. En el 82 funda la banda Metrópoli, junto a Ulises Butrón, Richard Coleman y Celsa Mel Goulan. Con Metrópoli grabó 2 discos, Cemento de Contacto y Viaje al Más Acá, con canciones que compuso junto a Ulises Butrón. Compuso para esta banda el hit más recordado, Héroes Anónimos, luego versionado por la banda Catupecu Machu. En paralelo fue corista estable de Virus y de Luis Alberto Spinetta, participando en el disco Privé. Fue cantante invitada de Fito Páez, Divididos, Catupecu Machu, Cyndi Lauper, entre otros. Metrópolis se separa en el 87, así que vamos a ir a la música y vamos a escuchar un tema que se llama En Camino. Bien, ahí escuchamos En Camino, en la interpretación de Isabel de Sebastián, y seguramente este tema te suena porque lo compuso junto a Gustavo Cerati y Charlie Alberti. Hay un video de 2015 de este tema. En el 89 se va a Nueva York y allí se enamora del pianista y compositor Bob Telson, autor de la música del film Bagdad Café. Te recomiendo que escuches esa banda de sonido porque es espectacular. Vamos a escuchar otro temita, así le damos un poco más de vida. He elegido para este segundo puesto Todo Baila. Bien, escuchábamos el tema Todo Baila de Isabel de Sebastián, del disco Corazonada, que es un disco relativamente nuevo, del 2020, que tiene artistas invitados como Daniel Melingo. Es un disco que tiene elementos de música latinoamericana y estadounidense, y ella misma lo define como una síntesis entre sus dos mundos. Vamos a pasar a la siguiente estrella, que otra que lamentablemente ya no está entre nosotros. Me refiero a María José Cantilo, nacida en Buenos Aires en el 53 y fallecida en el Bolsón en mayo de 2022. Fue una cantautora de rock argentino, considerada una de las pioneras del rock argentino justamente. Nacida en el barrio de Belgrano,
familia numerosa de 10 hermanos. Su hermano mayor, obviamente, es el también músico de rock, Miguel Cantilo. Comienza a tocar la guitarra a los 7 años y compone su primera canción a la edad de 17. En su adolescencia frecuenta la casa de la calle Conesa, que forma parte de la tapa de uno de los discos de Pedro y Pablo, del disco Conesa justamente, donde eran habituales músicos como Morris, Papo, Roque Narvaja, Miguel Abuelo, Cubero Díaz, Jorge Pincheski. En la década de los 70 se muda el Bolsón para experimentar la vida en comunidad y el contacto con la naturaleza. Así que he elegido un tema que canta junto con su hermano, Miguel Cantilo, que se llama No comienza mi día. Bien, ahí escuchábamos No comienza mi día, interpretado por María José Cantilo y por su hermano Miguel Cantilo. Regresa a la provincia de Buenos Aires en el 82 y en ese mismo año comienza su carrera artística. Un estilo acústico, como se puede apreciar en lo que escuchábamos recién. Graba su primer disco en el 84, del cual participan, fíjate quién te digo, ¿no? David Lebón, León Gieco, Osvaldo Fatoruso, Daniel Colombres y su hermano Miguel Cantilo, entre otros. Fue parte de los festivales Barrock y La Falda, donde cantó solamente acompañado de su guitarra acústica. Este disco, María José Cantilo, no logra el éxito esperado. Hacia el 89 reintenta alcanzar el éxito con un segundo disco titulado En Banda, y participan, por ejemplo, Oscar Moro, Claudio Patolosa, Gustavo Dinerstein, Ángel Lombardo y Diego Gasualdi, entre otros. Tampoco consigue repercusión. En febrero del 92 fue detenida por tráfico de drogas, una vida bastante azarosa. Cumplió 2 años y 8 meses en la cárcel de Seiza y plasmó esa experiencia en un libro. En el 2000 comienza un lento retorno a la música, con presentaciones esporádicas que serían siendo más frecuentes con las ediciones de covers, editado en ese mismo año, Momento de Boleros en 2005 y Aquí Ahora en 2006. En 2004 participa de una nueva versión de La Marcha de la Bronca junto a Miguel y otros invitados. En 2011 edita un disco titulado Esencia, que fue producido por su hijo, y siempre respetando la simpleza, ¿no?, del sonido de su voz y su guitarra acústica. Fallece lamentablemente en el Bolsón en 2022, aunque las causas nunca fueron reveladas a pedido de su hermano Miguel. Elegimos otro temita que se llama Tarde Ya, por María José Cantilo. Bueno, parece que se borró uno de los temas. Estábamos escuchando, igual el de María José Cantilo ya lo vamos a pasar en otra ocasión. Tenía esta artista la siguiente, en último lugar, no por ello menos importante, lamentablemente otra fallecida, una de las grandes estrellas de nuestro rock argentino, guitarrista, bajista y cantautora. Hablamos de María Gabriela Epumer, nacida en 1963 y lamentablemente fallecida en 2003. Integró las bandas Rouge, Viuda e Hijas de Rock and Roll, de quien hablamos en programas pasados, y la Montecarlo Jazz Ensemble, Las Chicas y el dúo Maleta de Loca. Durante la década del 90 y hasta su fallecimiento en 2003, paralelamente a su participación en la banda de Charly García, continuó con su carrera como solista y con su banda propia llamada A1. Falleció en Buenos Aires a los 39 años por un paro cardiorrespiratorio. Nacida en Villa Devoto, hija de Dora Carballo y Juan Carlos Epumer, descendiente de la población indígena de la Argentina, Racuilche, fue bisnieta del Lonco Epumer, hermana menor del guitarrista Lito Epumer, uno de los grandes guitarristas tanto de sesión como de bandas míticas, ¿no? Como Spinetta Jade, Madre Atómica, sesionista con Celeste Carballo y otras cosas más. Antes de pasar al último tema,
que se llama Despacio. Vamos a recordar nuevamente nuestras vías de comunicación: 3758-52381, nuestro WhatsApp, Twitch y YouTube Social Club 977, nuestro sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X, @socialclub OK con doble K. Ahí nos pueden dejar sus mensajes, sus pedidos, sus sugerencias. Y nos despedimos por ahora, hasta el próximo lunes, si Dios quiere, con un temita de María Gabriela Pumer que se llama Despacio, y quizá en el próximo programa sigamos con ampliando su biografía. Así que yo me despido hasta el lunes que viene. Gracias por estar ahí del otro lado y sigan escuchando la 977 Social Club.